Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bonito inicio de semana para todas, para todos. Gracias por acompañarme hoy en esta octava sesión de nuestro club de lectura y terapia. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama la relación entre hermanos. Vamos a analizarla y vamos a ver cuáles son esos factores que nosotros como mamás o como papás podemos cuidar o podemos atender para, para que esta relación entre ellos sea mejor, ¿verdad? ¿Quién no quisiéramos, quienes tenemos más de un hijo, quienes no quisiéramos que se la llevaran bien? O quizá que al menos contaran el uno con el otro, que pudieran recurrir cuando la vida los golpee o no los trate bien, eh, que se tengan como apoyo, pues bueno, yo creo que todo mundo, ¿verdad? Pero, pero bueno, muchas veces creemos que también la relación entre hermanos pudiera ser independiente a, a la postura de mamá y papá. Y la verdad es que no. Hay mucha implicación en lo que hacemos como padres, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. No es una casualidad que que los hijos se lleven como se lleven. Hay algo que nosotros como padres estamos haciendo o podemos hacer para que la relación entre ellos mejore. Y bueno, para que más o menos se ubiquen, estamos en la página 159 del libro. El capítulo se llama Relación entre hermanos, justamente. Bueno, aquí tengo también mis notas para que podamos ir punto por punto. Y bueno, también reiterar pues que si hay preguntas, si no están viendo este video en vivo, pónganmelas en los comentarios para poderlas responder, para que si no se abordan en el en vivo, podamos responderlas después. Bueno, entonces, miren, normalmente aprendemos a vernos a nosotros y a los demás a través de la mirada de mamá. Por lo tanto, si mamá piensa bien de nosotros, nosotros después hacemos nuestra esa voz. Vamos pensándolo de esta manera. La autoestima o nuestro diálogo interno respecto a nosotros depende de cómo mamá nos habló o nos trató en los primeros años. Ese cómo nos trató, no estoy refiriéndome exclusivamente a mamá. Pudieron ser nuestros primeros cuidadores, pudo ser papá también, o quien se encargó de ti. Entonces, como nosotros hacemos nuestra la voz de mamá refiriéndose a nosotros, así también la hacemos en relación al mundo, en relación a nuestra propia familia, en relación a nuestros propios hermanos. Entonces, el discurso de mamá tiene mucho que ver en cómo yo voy a percibir a mis demás hermanos. Las relaciones íntimas, amorosas y pacíficas entre hermanos, o por el contrario, las conflictivas, competitivas y agresivas, dependerán de varios factores, pero principalmente de la mirada y presencia que cada hijo haya recibido o esté recibiendo de su madre. Todos los hijos necesitamos la mirada de mamá y a veces hay hijos que renuncian a su propio ser, vamos, a sus gustos por encajar en eso que mamá o papá valoran. Los hijos saben que mamá y papá dedican tiempo y recursos, esfuerzo, dinero a lo que más les interesa. Entonces, cuando nosotros como hijos no nos sentimos tan importantes, eso impacta directamente en nuestra autoestima. Habrá personalidades que renuncien a ser ellos mismos y empiecen a encajar en lo que mamá y papá valoran. Por ejemplo, supongamos que en la casa de papá y mamá son muy futboleros y a mí como hijo pues no me gusta el fútbol. Entonces yo puedo decir, pues me hago futbolista
Y con eso, no, hombre, pues me toman en cuenta o me comparten. Lo que hago es como embonar en eso que ellos valoran, aunque a mí no me guste el fútbol, por ejemplo. O a lo mejor sí me gusta y bueno, pues ya, ahí estuvo, pues, pero si por el contrario me choca el fútbol, no me gusta, va a ser algo en lo que yo no solo no voy a encajar, sino que muchos padres incluso lanzan el mensaje de algo está mal contigo. Estoy poniendo el ejemplo del fútbol, pero imagínense con las creencias, imagínense con los gustos, con otras cosas, pues esto puede llegar a tener mucho impacto. ¿Sí? Por ejemplo, hay niños que se dedican o que practican el fútbol porque el papá se siente orgulloso de ellos, por ejemplo. Y yo recuerdo haber visto algunos casos cuando trabajaba en la escuela con adolescentes y muchas veces les preguntaba, ¿pero tú realmente te gusta esto? Y ya se quedaban pensando, pues a lo mejor nunca se habían ni siquiera cuestionado. Pero como es la inercia familiar, lo que mamá y papá valoran es lo que el hijo va a tratar o de embonar o a veces de rebelarse. Entonces, fíjense, esas dos cosas, tanto si embono como si me rebelo, hay un común denominador que es la búsqueda de la mirada de mamá. Ese que se revela no necesariamente es porque no le importe, sino porque no está dispuesto a renunciar a sí mismo. Hay quien sí renuncia a sí mismo. Y bueno, no estoy hablando solamente de estos dos puntos, pero estoy hablando como como ejemplos como muy polarizados. Ustedes imagínense que entre medio hay puntos medios, pero sí podemos ir identificándonos cómo es que, por ejemplo, lo que no me gusta de mis hijos, lo rechazo o si lo acepto. En base a eso me voy a situar ya sea de uno o de otro lado. ¿Sale? Entonces, si en una misma familia hay estas dos polaridades donde hay hijos que se adecúan y hay hijos que se rebelan, entre ellos va a haber mucha rivalidad también. ¿Por qué? Por la mirada de mamá y de papá. Entonces, el que se revela es por la mirada, no sé si me explico, y el que se acomoda es por la mirada. O sea, al final de cuentas están hablando como de lo mismo. Por eso es que ellos viven en rivalidad. ¿Por qué? Porque uno rechaza cómo es el otro y el otro rechaza cómo es el otro, porque de alguna manera se proyectan, ¿no? El que se acomoda, pues a lo mejor rechaza al otro porque este no puede ser como el otro. Y a lo mejor este rechaza al otro porque este sí recibe la mirada que este no recibe. A ver si soy clara. Acuérdense que dudas o preguntas, si no lo están viendo en vivo, escríbanlas después en los comentarios. Y sí, también escríbanlas aquí y lo respondemos. En el libro menciona Ivonne que los celos es un producto de la invención social. Ella dice que la palabra, pues para definir los celos, es más que nada como un desequilibrio, podríamos decir, entre la mirada de mamá a los hermanos. O sea que no es que los hermanos sean celosos, porque eso sería poner el problema en ellos, o los hijos sean celosos, o este hijo es celoso porque nació el nuevo hermanito, sino que los celos es simplemente una amenaza para la mirada de mamá. Y miren lo que dice aquí en la página 162, dice, lo que llamamos celos en realidad es falta de mamá y no tiene nada que ver con el hermano en sí. Un niño no puede desear ni echar en falta lo que ya tiene, sino que solo desea y anhela lo que ve que el otro tiene o recibe y él necesita. Lo que expresa, más que celos, es falta de atención, de mirada, de presencia y de amor, pero nosotros lo llamamos celos. Por eso el hacer la referencia de que no tiene que ver con el hermano, de entrada es como trabajar con ellos, ¿sí? Si tienen más de un hijo y tienen problemas con los celos entre hermanos,
pues tendríamos que empezar como a quitar la etiqueta de que este está celoso de este, sino que a lo mejor esta actitud que este está manifestando puede ser una señal de que le falte más atención, más presencia, más amor incondicional de mamá y de papá. Porque los niños no piden lo que no necesitan, o lo voy a decir en un sentido positivo, los niños piden lo que necesitan, no lo piden por manipularte, no lo piden por aprovecharse de ti o tener el control o que estés a su disposición. Lo que piden es porque lo necesitan, y lo que necesitan hemos estado revisando que es tiempo de calidad, presencia, validación, amor incondicional. No me vayan a caer en el entendido de pues entonces hay que darles todo lo que piden, porque también cuando piden en exceso dulces o pantallas o juguetes, lo que están haciendo es pedir de manera desplazada lo que realmente necesitan, que muchas veces ni siquiera ellos están conscientes de que lo necesitan. Pero cuando empiezas a darle un niño que está pidiendo mucho tiempo en pantallas, muchos juguetes, muchas cosas materiales, muchos dulces, tú le empiezas a dar presencia, esos pedidos bajan. Definitivamente que van a bajar. Entonces, hay veces que como padres se nos dificulta darles realmente lo que necesitan, ese tiempo de calidad, esa presencia, y se nos hace más fácil o más sencillo cubrir las peticiones de los niños, aunque eso implique el comprar algo. Es más fácil gastar dinero que sentarse a estar un tiempo de calidad completamente presente, porque los adultos por lo general estamos corriendo, por lo general estamos inmersos en una cultura del ser productivo. Entonces siempre hay cosas que hacer, tanto en el trabajo como en la casa. Y los niños, contrario a este mundo de adultos, necesitan tranquilidad, necesitan tiempo, sus ritmos son diferentes. Por eso es que a veces es tan difícil para los adultos satisfacer esas necesidades. Y luego súmenle que a lo mejor traemos situaciones de la infancia que también nos impiden, pues todavía más difícil se vuelve eso. Entonces, bueno, también puede ser que ninguno de los hermanos esté recibiendo lo que legítimamente necesita y descargan su malestar el uno contra el otro. Si se fijan, los diagnósticos médicos hacia los niños están cargados de etiquetas, ¿verdad? Bueno, tenemos el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, autismo, problemas de aprendizaje, un montón de diagnósticos que hay para descifrar el comportamiento de los niños. Pero si se fijan cómo no hay diagnósticos como para decir es una mamá deficiente o una mamá hiperactiva, una mamá distraída, una mamá poco presente, poco paciente, poco hábil para comunicar el amor. Eso no lo hay. Generalmente el foco se pone en el niño y se ve al niño como si fuera el problema. Si nosotros estamos queriendo instituir una crianza más consciente, más respetuosa, tenemos que cambiar ese paradigma, esa forma de pensar, esas creencias que están alrededor, para poder ver a los niños desde una mirada en donde ellos, fíjense, les pongo siempre a mis pacientes este ejemplo. Hagan de cuenta que la familia es una casa y los niños son las ventanas de esa casa. Las ventanas que manifiestan o que dejan ver qué es lo que está pasando al interior de la casa. Obviamente no siempre es como uno quisiera entenderlo, no es en nuestro lenguaje, pero generalmente esas ventanitas o esos niños lo que hacen es manifestar lo que está pasando adentro de casa a través de comportamientos, a través de buenos o de malos comportamientos, a través de esos desbordes emocionales. Hay algo que está pasando.
Pero cuando nosotros etiquetamos al niño o lo catalogamos como que es el problema y dejamos fuera a todo el sistema familiar o lo que está viviendo, el entorno que está viviendo el niño, llámese también escuela, ya estamos perdiendo objetividad y estamos perdiendo perspectiva, porque entonces y estamos yéndonos por el camino largo, porque el niño no está manifestando un problema por sí mismo, sino porque algo en su entorno no le está dando lo que realmente necesita para desarrollarse sanamente. Bueno, entonces miren, si tienen preguntas para quienes se están conectando, pueden ponerlas, vamos a ir contestando también, fíjense, ¿cómo podemos evitar los celos entre hermanos? Aunque aquí en el libro dice que la pregunta más acertada y sensata sería ¿cómo podemos satisfacer a todos los hijos por igual o en la medida de lo posible para evitar el malestar entre ellos? Bueno, ella sugiere que primero que todo cambiando nuestra mirada. Segundo, dándoles más de aquello que quizá les esté faltando. Presencia individualizada, mirada, atención de calidad, satisfacción motriz, respeto o incluso amor incondicional. Esta satisfacción motriz de la que habla viene de cómo hay 3 necesidades de los niños que si ellos pudieran satisfacerlas todo el día, lo harían, ¿verdad? Entonces, si un niño pudiera todo el día hacer lo que quiere, seguramente que estaría moviéndose. ¿Se fijan? Brincando o corriendo. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad de movimiento. Rara vez se ve así y los adultos estamos detrás de los niños diciéndoles, siéntate, no te levantes hasta que termines de comer, no te muevas, no brinques, ya me tienes hasta acá, ¿qué tanto? Y porque aparte cuando crecen, pues brincan de un lado a otro y entonces pues también está la mamá con, como decimos acá, con el Jesús en la boca, ¿no? De que se va a caer y lo pum, se cae. Pues sí, pero es una necesidad de movimiento. Si nosotros podemos entenderla, a lo mejor podemos facilitar el ambiente para que ellos se muevan, ¿no? Porque si yo tengo mi casa como museo, donde todo lo que se mueva se puede caer, pues entonces los pobres van a estar como bien regañados todo el tiempo y sin poderse mover. Entonces hay que sacarlos, hay que caminar con ellos, llevarlos al parque, aunque sea a moverse, a que satisfagan esa necesidad motriz. Entonces, ustedes deben de saber, cuando un niño no ha satisfecho esa necesidad, va a estar manifestando un comportamiento negativo. Va a estar molesto, va a estar molestando al hermano, va a estar dando guerra. ¿Sale? Entonces, entre todas las necesidades que revisemos, que si tiene hambre, que si tiene sueño, que si está enfadado, aburrido, bueno, hay que revisar si esta necesidad ya está satisfecha también. Entonces, bueno, si tenemos un bebé, dice, nos será difícil, pero podemos ofrecerles unos minutos cuando esté dormido o mientras lo porteamos. Y si no podemos darles lo que necesitan, será necesario que otra persona amorosa y dispuesta se lo dé. Papá, la abuela, una amiga de la familia, un tío, una niñera, una profesora o incluso una vecina. Solemos pensar que es el bebé quien no nos permite estar con el hermano mayor, pero si somos realmente sinceras nos daremos cuenta de que hay muchas ocasiones en las que sí podríamos estar, pero preferimos hacer otras cosas. O nos rebasa la necesidad de nuestra hija o nuestro hijo. Bueno, entonces, miren, ¿cómo conflictos entre hermanos? Ok. ¿Por qué vienen los conflictos entre hermanos? Bueno, primero, por el malestar de lo que sienten. Hemos estado revisando el tema de cómo cuando un niño se comporta mal es porque se siente mal. Y si nosotros nos vamos más al sentir
que a querer corregir el comportamiento es más fácil que podamos corregirlo. ¿Me explico? O sea, cuando una persona, y no lo voy a hablar exclusivamente de los niños, cuando una persona se siente mal, por lo general sus pensamientos son de malestar, sus acciones son de malestar, sus reacciones son de malestar. En los niños, cuando se sienten mal, sus comportamientos van a ser malos, o van a estar molestando al hermano, o van a estar peleándose más, pero eso habla de cómo se sienten. Entonces mamá tiene que ir hacia el cómo se sienten, en vez de ir hacia el castigo porque ya le pegó, ¿sí? O porque ya se están conflictuando. Dice así, algunos conflictos, fíjense, y esto me parece muy importante resaltarlo porque a veces esto es otra de las cosas que no se alcanza a ver, como por ejemplo la necesidad motriz que les decía, que ya no les terminé de decir, la necesidad de movimiento, la necesidad de hablar o de estar gritando, y la otra es la necesidad de jugar. Entonces uno podría creer que los niños están jugando como si fuera nada, pero la verdad es que los niños es una necesidad el jugar, fíjense, el hablar también. Bueno, entonces miren, algunos conflictos entre hermanos también suelen producirse por falta de espacio vital entre los hermanos pequeños y los más mayores. Es necesario que cada niño tenga sus ratos de tranquilidad y exclusividad con mamá y papá sin sus otros hermanos si así lo desean o necesitan. Hay familias en las que todo se suele hacer juntos y compartir en familia es maravilloso, pero también debemos ser sensibles a las necesidades de cada hijo y en la medida de lo posible complacerlo. No olvidemos que cada niño necesita cosas distintas de nosotros. Mi gran propósito es que algún día podamos llegar a ser las madres y padres que cada uno de nuestros hijos necesita que seamos. Miren, muchas veces les queremos dar a los niños lo mismo. En la medida en que nosotros nos empeñamos en darles lo mismo, estamos instituyendo una rivalidad entre ellos o estamos acentuando más la rivalidad, contrario a lo que nosotros justamente buscamos, ¿verdad? Pues si este ya tiene lo mismo que este, ¿cómo es que todavía se pelean? Pues porque justamente la medida de justicia de ellos se instituye no en tener lo que necesito, sino en tener lo que tiene el otro. Entonces, si el otro tiene más que yo, o sea, fíjense, su mirada está más en el otro, en lo que recibe el otro, que en lo que él o ella mismo necesita. Por eso, lo mejor que podemos hacer como papás es entender esas necesidades y darle a cada hijo lo que necesita, no lo que nosotros creemos que necesita, lo que realmente necesita. Y para eso, pues acuérdense que hemos visto y hemos hablado de que podemos darnos cuenta observándolos, podemos darnos cuenta pasando tiempo con ellos, podemos darnos cuenta preguntándoles si ya tienen el uso del vocabulario, pero también definitivamente a través de leer y ver los comportamientos con nuevos ojos de curiosidad y no de juicio o de otra vez te estás portando mal. Entonces, les decía, en la medida en que nosotros les damos como muy igual, los niños están constantemente comparándose. Y en casa puede ser con los hermanos, pero después en la escuela puede ser con los compañeros o en el grupo de amiguitos, pues con los amiguitos. Entonces, lo mejor es buscar conectar con tu hijo, con tu hija y satisfacer lo que él o ella necesita. No todos los hijos necesitan lo mismo, ni tampoco a veces nosotras somos capaces de darles lo que realmente necesitan. Por eso la crianza consciente parte también de generar mucha conciencia como mamás de nuestras limitantes para saber cómo poder criar mejor a nuestros hijos. Bueno, vamos a la siguiente etapa, déjenme ver, no hay preguntas. Vamos a la siguiente parte. Entonces, la falta de espacio vital tiene que ver con que puedas dedicarle a cada uno de tus hijos tiempo.
tiempo en particular para que sea exclusivo de él o de ella. Tú con él o con ella. ¿Sí? Es importante que haya tiempo de familia, pero si no se da este tiempo individual, tampoco te vas a dar la oportunidad de conocer más a profundidad y de saber cómo satisfacer sus necesidades. Bueno, normalmente en los conflictos entre hermanos solemos ver a los niños como agresor o víctima, y la verdad es que los dos están sufriendo y necesitan ayuda, por lo que resulta imprescindible sentirlos en su totalidad y no solo fijarnos en su actitud. Deberíamos preguntarnos qué le puede estar pasando, qué puede estar necesitando que no logra obtener o qué podría hacer yo por y para él. Este paradigma de cambiar el agresor y víctima para todo es algo como que me parece también muy importante resaltar, porque fíjense que cuando esto les puede servir, por ejemplo, cuando se relacionen con otros niños, con otros pares. Si nosotros siempre vemos al niño, o sea, por ejemplo, como una víctima, o sea, por ejemplo, aquí menciona, entre otros ejemplos, Ivonne, menciona como cuando alguien le dice algo a nuestro hijo, pues inmediatamente nos sentimos heridos. Pero como si internamente pensamos el malo es el otro o el agresor es el otro. Entonces, Ivonne nos propone cambiar ese paradigma de agresor y víctima por entender que los dos necesitan algo y que muchas veces uno de ellos lo pide de maneras agresivas, de maneras inapropiadas, pero no por ello necesita algo. Entonces, por ejemplo, si tienes 2 hijos, 2 hijas o hijo-hija que constantemente se están peleando, tú tienes identificado por lo general quién es el que empieza, ¿no? Por lo general, yo platicando con las mamás me doy cuenta, es que este siempre empieza, o es que ella siempre lo molesta, o es que como si tuvieran una interacción en donde uno siempre es el que más molesta. Internamente pensamos, es el agresor, y el otro víctima. Entonces, muchas veces las mamás lo que hacen es protegen al otro. O sea, muchas historias de vida que he escuchado dicen, es que mi mamá ya ni preguntaba, o sea, ya era directamente a defender al otro. O sea, ni preguntaba, oye, bueno, ¿quién empezó ahora? Dice, y muchas veces empezaba el otro, pero como ya cargaba yo con esa etiqueta del agresor, pues ya no se me daba la oportunidad de demostrar que no, pues que no, que ahora el otro es el que había empezado. Por eso hay que cambiar eso, independientemente de quién haya empezado, o vamos pensando así, muchas veces como mamás podríamos perder mucho tiempo tratando de investigar cómo fue, quién empezó, quién tuvo la culpa, cosas que ni son tan importantes como para decir por qué se está peleando, por qué se están peleando, qué está pasando entre ellos, cómo reaccionó o sea, a lo mejor si pregunto quién empezó, pues más allá de búsqueda de culpables, es como decir, bueno, comprender de dónde viene ese conflicto. Pero muchas veces, si nos ponemos otra vez, volvemos al inicio, recuerden, muchas veces el conflicto entre hermanos tiene que ver por que dónde está la mirada de mamá. Y muchas veces también me he dado cuenta que sí se protege más a uno que a otro. Entonces habría que revisar un poquito también dónde está la mirada de mamá. Aquí menciona también cómo puedo preparar a mi hijo para la llegada de un nuevo hermano. Bueno, aquí a grandes rasgos dice que se les puede explicar, se les puede ayudar a entender cómo va a ser esta dinámica familiar que va a cambiar. Incluso hay libros que pueden ayudar como a la transición de la llegada del nuevo hermanito. Pero dice que lo más importante es que el hijo que recibe al bebé
se sienta satisfecho en sus necesidades y que no porque el bebé requiera y necesite tantas atenciones se descuide al otro porque es el mayor. Y muchas veces también me topo como con esto de como el otro ya es el mayor, ya no me necesita tanto, pero la verdad es que el mayor, vámoslo diciendo así, a lo mejor tiene 3 años o a lo mejor tiene 5, entonces será el mayor, pero no es mayor. Todavía necesita tu presencia, todavía necesita ese cariño incondicional y peor, o sea, hasta hace unos meses era el centro de atención. Entonces llega alguien, pues es un intruso que viene a robarle la atención y el lugar que antes tenía en la vida de mamá y papá. Por eso es tan difícil a veces gestionar esto y cuando no se gestiona bien, créanme que esto a veces se arrastra y empieza a mermarse la relación entre los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque no supimos a lo mejor gestionar ese cambio de la llegada de un nuevo integrante. Todas las familias tienen un ciclo de vida, fíjense, vámonos pensando así, una familia nace o hay varias etapas, o podríamos decir que hay varias etapas desde que la pareja se empareja y luego viene la llegada del hijo y luego a lo mejor la llegada de otro hijo y luego la etapa de los hijos en la edad escolar y luego la etapa de los hijos en edad adolescente y luego los hijos adultos y luego el nido vacío. Seguramente que lo han escuchado. Bueno, pues todas estas transiciones, o al menos en la transición, por ejemplo, de la llegada del hermano, hay una pequeña crisis que si la familia no sabe enfrentar o la enfrenta mal, se generan conflictos que se arrastran. Y muchas veces más adelante, a lo mejor en la etapa de la adolescencia, se destapa cómo fue, por ejemplo, la llegada del hermano. Y ahí sale, fíjense, pensando en que pues ya es cosa del pasado, pues no. Entonces, por eso vale la pena echar un vistazo a cómo se fue gestando la relación entre hermanos. También les decía, cuando estaba promocionando este club, de justamente este día, les decía que también los iba a invitar a que revisaran su propia historia personal y la relación que tienen con sus hermanos. La relación con los hermanos no siempre es igual. O sea, por ejemplo, si hoy te llevas bien con tu hermano o con tu hermana, estoy segura que ha habido momentos en los que ha sido más difícil. O al contrario, a lo mejor si hoy hay distanciamiento, a lo mejor otro tiempo hubo cercanía. Todo esto pues va a depender de muchas cosas, pero definitivamente que cuando estábamos chicos, chicas, la relación entre nuestros hermanos tendríamos que explicarla por dónde estaba la mirada de mamá. Por lo general, nosotros a quién sentíamos que mamá prefería, a quién era el hijo más favorito o el menos favorito, o por qué, o qué hacía, por ejemplo, por qué hacía lo que hacía, ¿no? Porque a lo mejor de chico me acuerdo que un mal comportamiento, que siempre me regañaban por tal cosa. Habría que ver, bueno, qué estaba pasando en la casa, con los papás, cuál era la relación que había ahí. También muchas veces mamá lo voy a decir de una manera fea, pero se entromete en la relación entre los hermanos por buscar a lo mejor un apoyo o porque tal o tal hija cumple como con ciertas características que embona. En algún momento les decía, les hacía esta reflexión o les invitaba a que reflexionaran de esta manera. Los papás que tenemos más de un hijo, luego pensamos, es que a todos los hijos se les quiere igual, pero cuando pensamos que todos los hijos se les quiere igual, en la práctica podríamos decir, y se los digo como psicóloga, no a todos los hijos se les trata igual. Y esto es
perfectamente normal, porque cada uno de ellos necesita y requiere cosas diferentes. Pero en vámonos poniendo así, no les podemos dar como a todos el mismo estilo, lo mismo a cada uno, porque va a haber personalidades con las que nosotros congeniemos más y va a haber personalidades con las que nosotros no congeniemos. Si tú estuvieras en un salón de clases cuando estabas en la etapa escolar, seguramente que había aquellos compañeritos o aquellas compañeritas con quienes te identificabas más. Y había aquellos con los que no, y había aquellos con los que, pero para nada. Ahora imagínate que en tu propia familia, uno de tus hijos es como esa amiga o ese amigo con el que te llevaste muy bien. Y otro es con el que, pero para nada. Y los dos son tus hijos. ¿Qué vas a hacer ahí? Aunque no lo quieras, o al menos si no lo haces conscientemente, vas a terminar haciendo ciertas cosas que manifiesten preferencia por aquel o aquella que tiene lo que tú valoras más. Y sin querer, o a veces hasta queriendo, la verdad, se manda el mensaje de rechazo al otro que no piensa igual que yo, que no siente igual que yo, que me es difícil descifrarlo, que es un carácter tan diferente, tan difícil, etcétera. Y cuando mamá se apega a uno o a otro, se entromete, así lo voy a decir, se entromete entre los hermanos, no les deja tener una relación entre ellos. La familia tendría que tener muy claro que hay en psicología llamamos holón, que es como un sistema paterno, y hay un sistema fraterno, que son los hermanos, y hay un sistema hijos. Entonces quiere decir que en una familia, a pesar de que todos somos familia, hay diferentes roles. Por ejemplo, mamá, aparte de mamá, a lo mejor también es esposa si vive con su esposo o con su pareja. A lo mejor fuera de la familia será hermana, será hija, pero hablando como de una familia. Los hijos, aparte de ser hijos, son hermanos. Y tendría que haber espacio en esa familia para que se genere la relación entre hermanos, se dé la relación entre hermanos. Pero cuando siempre está mamá o papá intermediario, o papá separándolos, o moderando las interacciones, eso es entrometerse. ¿Me explico? Es estar ahí en medio, con la mejor de las intenciones, ¿no? Es que si los dejo tantito solos se matan, decía una paciente. Pues, se matan porque estás tú ahí. Entonces, se vuelan y se dan duro porque ya saben que tú eres el freno, que tú eres quien va a decir, ¡basta! Y va a mandar uno a cada esquina. Pero curiosamente, cuando no estaba mamá, los hijos, tranquilos, no se llevaban mal. ¿Por qué creen? Porque entonces cuando mamá se entromete en la relación entre hermanos, empieza a jugar un papel o una influencia entre ellos. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos sanar ese vínculo entre los hermanos. Vamos a mencionar siete puntos para recuperar la conexión emocional entre hermanos desde los padres. El paso 1 sería crear intimidad emocional. O sea, dice aquí, es urgente que los escuchemos de verdad, no solamente desde la mente. Ahora que somos conscientes, no podemos quedarnos sin hacer nada al respecto. Nos podemos comprometer a que a partir de hoy las cosas van a ser distintas y que precisaremos su ayuda para ayudarles a mejorar la relación. Entonces, si tu hijo ya creció un poquito más o ya te diste cuenta que a lo mejor no has trabajado con este aspecto, una de las maneras o digamos como líneas que podría seguir sería crear esta cercanía. Eso se llama intimidad emocional, como ser más cercano afectivamente a ese hijo. Y luego, paso 2 sería darles más presencia. Entonces,
voy a pasar más tiempo de calidad con ellos. Hemos hablado que la presencia, más allá de que sea en cantidad, tendría que ser más en calidad. El paso 3 dice, validar emociones y necesidades. Los niños no siempre saben pedir aquello que les falta y lo expresan con su actitud. La mejor y única forma de poder validar las emociones y actitudes de nuestros hijos es entendiendo y conectando con los puntos de vista y el sentir de cada uno. Recuerdo que alguna vez me comentaron en terapia que escuchaba mamá que uno de sus hijos mayores decía, es que a mí no me gusta tener hermanos, es que yo quisiera ser un hijo único, es que generalmente como que varias veces el niño manifestaba eso. Ay, qué ganas de ser hijo único. Ay, no, es que me choca tener hermanos, es que no quiero. Mamá a veces se enganchaba en el tema de cómo, si son tus hermanos y tendrías que quererlos y tendrías que sentirte el más feliz, pero esas palabras del niño estaban reflejando su verdadero sentir. Si nosotras como mamás lo tomamos literal, no podemos, nos limitamos a entender como más allá a qué se debe ese tipo de comentarios. El niño no es que odiara a sus hermanos, sino que odiaba o se sentía terrible el cómo se estaba dando la dinámica con la llegada de los nuevos hermanos. Por eso cuando nosotros entendemos esto y a lo mejor le validamos, o sea, no le estamos diciendo qué bueno que piensas así, pero sí le podemos decir, híjole, entiendo que debe ser muy difícil para ti, o entiendo que está siendo ahora muy difícil para ti el que tus hermanos estén aquí porque a lo mejor te quitan los juguetes. Bueno, este niño tenía unos gemelitos, por eso hablo así como que la llegada de los hermanos, pues como si llegaron en bola, ¿verdad? Pues sí, en esa familia llegaron en bola. Pero sí era como un buscarle cómo él de estar siendo hijo único y ahora que llegan dos de sopetón y dos bebés y luego dos niños chiquitos, pues claro que se va a sentir invadido, se va a sentir mal. Nosotros tenemos que entender y validar eso y desde ahí podemos buscar que se dé un nuevo entendimiento, porque cuando nos sentimos entendidos, la intensidad de la emoción baja. Muchas veces no necesitamos que el otro nos resuelva, a lo mejor nada más que nos entienda, nada más que valide nuestras emociones. Acuérdense que no hay emociones buenas ni malas, las emociones son y están para ser sentidas. Entonces no podemos como desentirlas. Si ya las siento, pues mejor es como decir que le estará provocando ese sentimiento. Luego, en el paso 4 es dar exclusividad, ¿sale? Los niños necesitan pasar tiempo a solas con mamá o papá regularmente y esto es mágico y muy sanador. Recuerdo que en temporadas en las que he estado más tiempo o más presente con mi hija, logro entender mejor de dónde viene tal comportamiento o tal actitud. Y cuando a lo mejor tuve un día muy pesado, muy difícil, mucho trabajo, en la noche, por ejemplo, me cuesta trabajo conectar con ella porque pues no supe qué es lo que pasó en el día o qué es lo que le gustó más o le preocupó. Por eso ese tiempo exclusivo con cada hijo les da a ellos visibilidad ante nuestra mirada y nos da con ellos conexión. Y además, fíjense, les confirmamos que son importantes para nosotros, porque si nosotros los adultos pasamos tiempo en lo que nos parece importante, el trabajo, las actividades de casa, entonces el estar con ellos por decisión les da un mensaje claro de que ellos son importantes para nosotros. El paso 5 es compartir en familia. Dice, cuando cada hijo haya obtenido ya su tiempo en exclusividad con mamá o papá, los momentos en familia haciendo
cosas juntos son maravillosos. Son más de armonía, con menos conflictos, porque entonces ya se cubrió la necesidad de hijo con mamá. Vamos pensando, en una familia está, les decía, la relación entre esposos, entre la pareja, y luego está la relación entre los hermanos, voy a poner así como si fueran muchos, pero además está la relación de mamá con cada uno de los hijos. Es una relación diferente. La relación de papá con cada uno de los hijos es una relación diferente. Entonces, cuando les hablo como muy tajante del tema de cómo a veces como mamás podemos estar como muy sobreinvolucradas o muy entrometidas, es porque a veces mamá regula la interacción de todas las relaciones. Entonces, si está los hijos platicando, está mamá ahí en medio. Ya se quiere enterar. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, cuéntenme. Si está papá platicando con los hijos, ¿qué pasó? ¿Qué? El meterse, acuérdense, no nada más es me asomo, ¿no? Cuando ya me meto en una relación, entonces ya se vuelve una relación de tres. Y mi presencia como mamá empieza a jugar un papel, a veces muy negativo, a veces puede ser positivo, a lo mejor estoy mediando o estoy ayudándolo a entender. Miren, hay familias en las que, por ejemplo, alguna vez me tocó atender, papá no tiene muchas habilidades sociales y de comunicación, su pensamiento podría ser como muy concreto, y mamá a veces lo que hace es traducir. A ver, esposo, es que mira, lo que te está diciendo tu hijo es esto y esto. No, pues es que así no lo entendía yo. Bueno, es una interferencia positiva buscando que ellos dos se entiendan mejor, no que ellos dos no se comuniquen o se comuniquen a través de mí, ¿verdad? Que eso es como muy diferente. En el paso 6 sería recoger las críticas y los juicios. Miren, en una familia donde hay mucha crítica o mucho juicio, recuerden que las familias que tienden a ser como muy prejuiciosas, lanzan el mensaje a sus hijos de que si no eres como yo quiero o pienso que está bien ser, entonces estás mal o entonces te vamos a rechazar. No se crea un ambiente de intimidad emocional, no se crea un ambiente en donde alguna vez un hijo tenga problemas, piense en abrirse con la familia. ¿Por qué? Porque son unos juiciosos, porque generalmente están criticando o resaltando lo negativo que las demás personas hacen. Por eso vale la pena que en tu familia tengas un ambiente en donde la crítica y el juicio no exista. Todos tenemos razones para ser como somos, para actuar como somos. Y si en vez de darles la etiqueta a los demás porque son unos tal o cual, pensamos que qué será lo que los lleve a actuar así. Y si a lo mejor generamos esa motivación entre los hijos, o sea, como esa reflexión, los motivamos más a reflexionar, quise decir, puede ser más fácil que ellos entiendan que las personas no son buenas o malas, sino que hay factores que influyen para actuar de determinadas maneras, a veces erróneas, a veces completamente equivocadas, pero siempre hay una razón por la que las personas son como son. Podemos explicarles que a partir de ahora debemos evitar críticas y juicios y empezar a expresar y pedir lo que verdaderamente necesitamos o comentar eso que nos ha molestado. Te invito a evitar el uso de las palabras siempre y nunca, ¿sí? Tratemos a los hijos como si ya fueran como nos gustaría que fueran y les ayudaremos a convertirse en quienes puedan llegar a ser. En este punto evita criticarle o enjuiciarle por qué es o por qué no es, o por qué hace o por qué no hace, y empieza a darle más luz a lo que sí hace o lo que puede hacer para acercarse más a
a sacar lo mejor de sí mismos. Y el paso 7, que ya lo habíamos mencionado brevemente, es el verlos individualmente, ¿sale? Darle la oportunidad a cada uno de ellos de mostrarse ante nosotros como es, sin temor a ser juzgado, a ser criticado, a ser rechazado. Dale la oportunidad a tus hijos de mostrarse tal y como son. Ellos, fíjense, los niños no son el problema. Ellos han venido a nosotros para ser amados y para amarnos con todo su corazón. Nos necesitan para poder desarrollarse en su totalidad. Si estamos dispuestos y dispuestas a amarlos como verdaderamente necesitan ser amados y no como nosotros elegimos amarlos, veremos cómo nos vamos sanando a nosotros de nuestras viejas heridas. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Bueno, entonces, así como para cerrar, digamos, en esta sesión, pues es invitarlos a darles a sus niños ese espacio de donde ustedes puedan alimentar la relación con ellos, que puedan estar platicando, involucrándose en lo que a ellos les interesa, con menos actitud de juicio y de evaluación, si están bien, si están mal, si deberían hacer las cosas mejor o por qué no las hacen así, y más como de curiosidad y de entender y de conocer y por qué te gustará eso y por qué piensas así y de dónde escuchaste eso que me preguntas, más con actitud de curiosidad que de juicio. Bueno, entonces déjenme checar si no hay alguna pregunta que ya me ha pasado, que me voy y luego sí tenía. Bueno, nada más entonces terminar agradeciéndoles su presencia, los que se conectaron en vivo, y pues invitarlos también. Voy a dar este viernes un taller para establecer rutinas, para ver cómo podemos cuidar a los niños, porque sí podría decir que es un acto de cuidado respecto a su alimentación, a su sueño y a los horarios, ¿verdad? Habemos familias que a lo mejor tenemos la sensación de estar siempre como muy apegados a los horarios o a estar corriendo. Y entonces, ¿cómo desde la crianza respetuosa podríamos establecer una rutina que sea amigable, que sea amable con todos los miembros de nuestra familia, sin que tengamos que estar ni correteándolos, ni correteándonos, ni sintiéndonos muy estresados porque ya no llegamos a tiempo? Entonces, bueno, vénganse el viernes. Por lanzamiento tengo un precio especial, ya después no, porque pues aparte porque esta vez va a ser en vivo y entonces hay muchas ventajas de tomar un taller en vivo porque también pueden manifestar sus dudas, sus inquietudes. Entonces, bueno, si les gustaría participar, déjenme un mensajito, mándenme un mensajito y ya les platico cómo va a estar la dinámica. Y pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante el próximo lunes. Voy a hacer una encuesta a ver qué horario les queda mejor, porque ya vi que hoy se conectaron menos. Entonces voy a ver si les parece mejor el horario más temprano o más tardecito, ¿sale? Les mando un abrazo, que estén muy bien y pues hasta muy pronto. Bye.